Vamos a tener una breve meditación sobre este capítulo 20 del libro del profeta Isaías. Y solamente quiero recordarles algo que es importante, no es solamente mi intención de hacer una repetición de una estructura del libro, sino que conforme llegamos a ese punto se darán cuenta por qué es indispensable poder entender la estructura de un libro en su aspecto principal como libro, pero también en el contexto de toda la Biblia. Hemos estado viendo el profeta Isaías en una siguiente sección en donde nos ha hablado del juicio sobre las naciones. Y esta sección comenzó en el capítulo 13 y va a concluir, dependiendo de lo que nosotros consideremos como la conclusión, en el capítulo 23 o un par de capítulos adelante. Y cuando lleguemos ahí van a entenderme por qué, hermanos. Pero hemos pasado ya a lo largo de esta sección por juicio a diferentes naciones. Y justamente ahorita en el capítulo 20 estamos concluyendo una parte de esta sección en donde el Señor nos permite ver por medio del profeta Isaías qué es lo que está pasando y cuál es el propósito soberano de lo que Dios está haciendo al traer este juicio sobre Etiopía y Egipto, o sobre la tierra de Cus y de Misram. Tengan esto en mente, porque este capítulo, aunque es un capítulo muy breve, como ustedes pudieron notar, de 6 versículos, nos da una luz de lo que el Señor está haciendo de manera soberana. ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo? Bueno, vemos inmediatamente en la primera sección, en los primeros 2 versículos, una especie de contexto. El Señor quiso que nosotros supiéramos en qué momento está hablando particularmente a su pueblo por medio del profeta Isaías. Ahora recuerden algo, el profeta Isaías no le está hablando a Babilonia, no le está hablando a Etiopía, no le está hablando a Egipto, le está hablando a Judá. Isaías viene al reino del sur y le está hablando de lo que va a hacer en las naciones que están a su alrededor y que por mucho tiempo han sido naciones enemigas del pueblo de Dios. Y el Señor permite que en este capítulo 20 podamos entender un poco del plan soberano, dándonos incluso detalles históricos particulares que nos dejan ver cuál es la implicación de lo que el Señor está actuando. Y esto, hermanos, debería de llevarnos a ti y a mí a meditar, sin ser el propósito de mi meditación, cuán asombroso y perfecto es el control que Dios tiene de cada aspecto que pasa debajo del sol en su creación, hermanos. Es impresionante acercarse a esta sección y considerar cuán soberano es nuestro Dios y cómo es verdad. No cae un ave del cielo sin que el Señor así lo permita. Nos dice también que le dio un mandato muy particular a Isaías, y esto no es nuevo. Cuando nosotros pasamos por nuestras meditaciones en el profeta Oseas, nos damos cuenta que el Señor constantemente utiliza a sus siervos para dar una enseñanza muy particular de algo que ellos tienen que hacer, y después va a utilizarlo para darle una enseñanza a su pueblo. Es decir, utiliza a sus profetas no solo para hablar por medio de ellos, sino para darles indicaciones que servirán para darle una instrucción muy particular a su pueblo. Y esto es lo que vemos aquí, un mandato para Isaías. Después en el versículo 3 al versículo 5, observamos la explicación de lo que el Señor le mandó, por qué lo hizo, y finalmente en el versículo 6 las implicaciones de esto. Así que vamos a ver rápidamente el capítulo y después vamos a meditar cómo este texto nos ayuda a mirar a nuestro Señor Jesús y cómo nos permite seguir en nuestros afectos, seguir adorándole conforme a lo que Él nos revela en su palabra.
Primero, el contexto que encontramos nos habla acerca de este Tartán, o pudiéramos decirlo en un lenguaje contemporáneo, el general. Vemos que el Tartán o el general es enviado por el rey Sargón de Asiria. Está gobernando Sargón en Asiria y le dice al general o al Tartán, como es llamado en su lengua, que vaya a Asdod y la invada. Y cuando nosotros leemos esto en nuestro texto, realmente por falta de relación con la historia de este pueblo no entendemos muy bien. Decimos viene el Tartán a Asdod y es enviado por Sargón, rey de Asiria, a invadir Asdod. Pero ignoramos realmente qué es todo esto. Mi intención es decirles rápidamente para que puedan saber lo que está pasando y poder entender por qué concluye como concluye el capítulo. El general que es enviado por Sargón, rey de Asiria, es enviado a luchar contra una de las principales ciudades filisteas. Esta ciudad filistea llamada Asdod es parte de los filisteos que estaban queriendo sublevarse contra el avance del imperio asirio. Así que, si nosotros recordamos años atrás, el Señor le ha hablado al pueblo de Judá y el Señor les ha dicho que si no se arrepienten, o al reino del sur, que si no se arrepienten de su pecado, serán llevados cautivos, tal como el reino del norte fue llevado cautivo. Y ha mandado profetas y les ha dicho, arrepiéntanse de sus idolatrías y de sus pecados. Y en diferentes contextos de la historia, el Señor les ha enviado profetas y les ha hablado de muchas formas para llamarlos al arrepentimiento, pero Judá en su obstinación considera que puede evadir el plan de Dios y en lugar de arrepentirse de sus pecados, por las advertencias del Señor, de la consecuencia que vendría para ellos, ellos están buscando hacer una especie de alianza. Y entonces aquí observamos que el profeta Isaías nos relata este particular momento histórico para inmediatamente pasar a describir lo que el Señor le mandó a hacer. Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies, y así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo, dice en el versículo 2. Y pudiera ser que se refería, como algunos consideran, solamente a sus ropas como profeta. Pudiera haber sido que le decía completa desnudez. No sabemos en su totalidad o perfección a qué se está refiriendo, aunque probablemente por las implicaciones de los siguientes versículos, quizás sí se refería únicamente, sí se refería a una desnudez en la que él debía de andar. Ahora recordemos que ambos puntos pueden ser válidos porque los profetas tenían cierta vestimenta que los caracterizaba, con un manto que los identificaba delante del pueblo de Dios como aquellos portavoces del Señor. Y puede ser que les esté diciendo que se quiten sus ropas de profeta y que ellos anden y que Isaías ande como un mero esclavo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Por qué le pide esto a Isaías? Dice en el versículo 3 al versículo 5, encontramos la razón. Dice, porque así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía. Así que está describiendo Isaías una situación particular. Después el Señor le da un mandato y el profeta explica qué es lo que le está diciendo que él haga. El andar en desnudez por 3 años tiene una implicación de una enseñanza para el pueblo de Dios. Esta forma que él se estaba comportando iba a ser un ejemplo de lo que iba a pasar con estos pueblos de Etiopía y Egipto. Así como Isaías le es llamado a andar en vergüenza por 3 años, dice la palabra de Dios, que así Etiopía y Egipto iban a ser avergonzados cuando los asirios, como están viniendo sobre los de Sargón, sobre los de Asdod,
ciudad filistea que se ha querido sublevar contra el imperio que Dios ha levantado y mandado, así como lo está haciendo con los filisteos que se quieren rebelar, así lo haría con Egipto y Etiopía, y ellos verían su vergüenza. Y inmediatamente en el verso 6 nos dice ¿por qué? Porque Judá había puesto su confianza en las naciones paganas, lejos de en el Señor soberano que lo había llamado. Dice versículo 6, y dirás en aquel día, el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza. Es decir, aquí Isaías nos está dando la razón de todo lo que está pasando y que nosotros no estamos entendiendo cuando el Señor está orquestando y controlando lo que está pasando en el mundo entero. Porque Él conoce nuestro corazón. Aparentemente, el pueblo de Judá está actuando de manera que quiere guardar el pueblo y dice, hagamos alianza con los etíopes o con la tierra de Etiopía y de Egipto. Y el Señor sabe que ellos piensan en su corazón que estos reinos que han sido en algún momento de la historia imperios fuertes como lo fue Egipto, podrán ayudarlos en el avance que Asiria está haciendo y que pronto vendrá sobre ellos. Pero les recuerda, mira, observa lo que está pasando con los filisteos. Ahora Isaías, veías esto y sé señal para mi pueblo, porque ellos han puesto su esperanza a donde nos acogimos para socorro, para ser libre de la presencia del rey de Asiria. Pero Judá, ¿no habías recordado que el Señor te había dicho que si no te arrepentías, los asirios vendrían y te llevarían cautivo? Pero en su corazón ellos dijeron, no, Señor, nosotros iremos con los de Egipto y los de Etiopía. Y dice el Señor por medio del profeta, pues ellos, así como la vergüenza de mi profeta fue pública, así será la vergüenza de Egipto y de Etiopía, y la vergüenza para ti, Judá, que en lo oculto dijiste, pongamos mi esperanza en estos reinos. Así que el Señor nos deja ver un poco de su plan soberano, que está obrando a través de los asirios y los imperios, y para seguir hablando a su pueblo de Judá y llamándolos al arrepentimiento. Y hermanos, ¿cómo podemos considerar esta meditación para seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ha sido para mí un poco difícil considerar dos aspectos, pero quizás no tengo que mencionar o hablar entre uno y el otro. La razón por la que no quiero hacerlo es porque me gustaría tocar uno a detalle cuando concluyamos esta sección, pero he de mencionarlo ahorita. El primer punto que quiero hacerles ver, hermanos, es que como pueblo del Señor, nuestra confianza en medios humanos es vana. Y quiero animarnos, cada uno de nosotros, a examinar nuestros corazones esta mañana y delante del Señor, adorar a nuestro Señor con un corazón honesto, reconociendo en dónde está puesta nuestra confianza. Ahora, eso no significa que no utilicemos medios legítimos, pero nuestro corazón, que como decía un autor, es una fábrica de ídolos, tiene que considerar cómo estamos utilizando esos medios legítimos. Si los estamos utilizando con gratitud y adoración a nuestro Señor, o los estamos utilizando como medios para poner nuestra confianza y descansar en ellos. Porque, mis amados hermanos, la confianza del pueblo de Dios debe de ser una confianza plenamente en Cristo como el refugio verdadero de su pueblo. Eso vemos y vamos a ver más adelante en el libro de Isaías, y eso lo encontramos en todas las escrituras como la confianza plena para el hombre que no decepciona,
que nunca falla y que siempre ayuda es nuestro Señor Jesucristo. Así que primeramente quiero animarnos, hermanos, para seguir adorando a nuestro Señor, a considerar en lo privado si nuestro corazón está levantando ídolos en los cuales descansamos, para confesárselo al Señor y seguir confiando en nuestro Señor Jesús, al que adoramos esta mañana. Pero aquí también hay un aspecto, hermanos, del juicio que se está entablando de una manera mayor en los diferentes reinos y diferentes pueblos, que nosotros no debemos de perder de vista. Y a esta es la manera, me voy a adelantar, pero esta es la manera en la que va a concluir. Y cada una de estas secciones en donde hay juicio sobre las naciones y la manera en la que actúa, tú y yo tenemos que recordar algo. Ese es el juicio que tú y yo merecemos. Esa es la vergüenza que tú y yo merecemos. No podemos mirar a Egipto y Etiopía y decir, ellos lo merecían porque ellos eran pecadores. No podemos mirar a Babilonia y decir, ellos lo merecían porque ellos sí son pecadores. Sino contrariamente, tú y yo debemos de decir, no somos diferentes a ellos. Porque ese juicio no ha venido sobre nosotros. Porque esa vergüenza pública no ha venido sobre nosotros. Porque si el Señor sabe nuestros pecados ocultos, no hemos sido expuestos públicamente como Egipto y Etiopía fueron expuestos públicamente, y su pueblo Judá, al poner su corazón sobre estos reinos y ser evidenciados públicamente. Bueno, como lo decía un autor, en este capítulo en particular, porque esa desnudez y esa vergüenza que llevó el profeta Isaías fue la misma desnudez y la misma vergüenza que llevó públicamente nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el autor de Hebreos, al salir fuera de la ciudad y ser puesto públicamente en aquel lugar de maldición, expuesto en desnudez y en vergüenza pública que tú y yo merecemos, para que tú y yo esta mañana no seamos evidenciados ni avergonzados por causa de nuestros pecados. Ahora, sí quiero decírtelo, eso debe de causar en nuestro corazón muchísima gratitud, porque nuestros pecados delante de la santidad de nuestro Dios deberían de hacer que seamos expuestos, avergonzados y juzgados públicamente. Pero cuando miramos al Calvario, miramos al que no cometió pecado, miramos a aquel que nunca falló, llevando exactamente la vergüenza y la exposición pública de su pueblo. Y eso, hermanos, para ti y para mí que estamos en Cristo, debe de ser sumamente alentador, para hacer a un lado esta mañana nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras necesidades, y recordar que Cristo Jesús llevó nuestra vergüenza y nuestro pecado públicamente, y estar dispuestos a seguirle adorando. Así que sigamos adorando a nuestro Señor. Pongámonos de pie para seguir cantando.